Bueno, vamos a arrancar la actividad del día de hoy. Gracias por estar acá presentes, acompañarnos en esta actividad que estamos por encarar el día de hoy. Desde hace 7 años la Universidad de Quilmes y especialmente el Departamento de Economía lleva adelante un programa de actividades que se llama Mes del Turismo, celebrando lo que el 27 de septiembre se celebra en el mundo, que es el Día Mundial del Turismo. Nosotros hacemos distintas actividades durante todo el mes para celebrar esa actividad y para compartir con estudiantes de las carreras de turismo y de administración hotelera. Y esta vez tenemos invitados de otras carreras de comercio que están en esta materia cursándola como parte de su plan de estudios. Compartimos diferentes actividades para dar a conocer diferentes espacios del turismo en nuestro país y en el mundo. En esta oportunidad lo que habíamos pensado y proyectamos es una actividad que se llama o que pretende presentar uno de los programas que lleva adelante la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y nosotros llamamos a esta actividad el turismo y su contribución al desarrollo territorial. Ahora les presento a Melina, a Darío, que son parte del cuerpo de la Subsecretaría de Turismo. Ellos se van a presentar, cada uno cuando lo considere, se van a presentar y les van a contar cuál es su trabajo, cuál es su rol, pero la intención de las direcciones de carrera, con la profesora Mabel que nos está acompañando y apoyando estas iniciativas, es que conozcan y que puedan entender cómo se llevan adelante las políticas públicas del turismo en nuestra provincia y qué importancia tiene esas políticas para fomentar la actividad, impulsarla y darle solidez a todo lo que se hace. Siempre pensando, ¿no?, en cómo esto favorece ese crecimiento de los territorios, de las personas que habitan las comunidades y todo el espacio que eso genera. Rodri, si querés. Dale. Melina, Darío, los dejamos para que puedan hacer. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por tomarse este rato. Sé que tienen que venir igual, pero gracias igual por este rato que vamos a compartir, por escucharnos. Gracias, por supuesto, a Marian, a Rodri y a su universidad, que les decía hace un ratito. Yo soy egresada de la Universidad de La Plata, pero mi corazón es acá y están en un lugar hermoso. Así que es un honor realmente estar en esta semana del turismo, que para nosotros es tan importante, para el sector es fundamental poder estar charlando con ustedes acá sobre uno de los programas que venimos desarrollando desde la Subsecretaría de Turismo, pero también sobre qué significa ser parte de la gestión de gobierno de la provincia de Buenos Aires abocada puntualmente al desarrollo de este sector. Y voy a arrancar con algunas preguntas. ¿Tienen algo para escribir? En continuación les voy preguntando a ustedes. Son de distintas carreras. Aquellas personas que están estudiando carreras vinculadas con el sector turístico, ¿por qué decidieron así? ¿Tienen familia vinculada al sector? Por favor, respondan. Es responder por qué eligieron la carrera. Ya uno, por favor. Sí, estoy generando una crisis existencial en el momento de disculpas. Si nunca la habían pensado, yo que te lo voy escribiendo, pero que alguien de compañeros, si no le tengo que preguntar a Daniel. ¿Puedo responder yo? Sí, por supuesto. Alex, ¿no hay más? Yo tengo mucho para decir. Bueno, Lo que quieran. Y porque es uno de los pilares fundamentales para nuestro país, o sea, no solo el desarrollo del turismo, sino el desarrollo de las economías locales, el impacto económico que genera, además para nuestro país, es casi ya hoy por hoy un 10% del PBI para nuestro país, genera un empleo genuino, además desarrolla potenciar los destinos emergentes de nuestro país, consolidarlos, no sé, como por ejemplo el polígono de Oliver Larrega, que no era muy conocido y hoy por hoy gracias al turismo se está haciendo un pueblo conocido, la gente decide ir a conocerlo por lo que tiene para ofrecer. Entonces me parece que el turismo aporta, además de ser algo social, aporta el hecho de que es transversal a otras disciplinas, entonces creo que se puede confluir en un espacio donde el diálogo con otros sectores es fundamental y de esta manera poder generar políticas públicas de desarrollo integral
de la República Argentina. Así que en mi caso, por eso decidí. Bien. Bien, bien fuerte, ¿eh? Bien, lo Estamos llevamos. medio corto de plantas, pero. ¿Quién más? A veces tenemos siempre checamos más que nada lo que es lo nacional, la provincia, siempre me llama la atención y nada, parece que está vinculado a matemáticas, que me gusta. Me parece. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No se animan? Acá Una más. Mientras digo el último número. ¿Les da vergüenza? No. Bueno, no vas a tener. Listo. Ya está. Bueno. Vamos a arrancar entonces. Primero me presento para que me ubiquen en el mapa. Mi nombre es Melina Capucho, yo soy directora provincial de Innovación Estratégica en la Subsecretaría de Turismo de la provincia y me acompaña Darío Quisito, que es el director de Productos Turísticos en la Subsecretaría también. ¿Ubican a la Subsecretaría de Turismo en el mapa del Estado provincial? ¿Saben dónde está? ¿A qué ministerio pertenece? ¿Quién es su subsecretaria? Bien, perfecto. Esto pasa habitualmente, así que se los cuento sobre todo porque tiene que ver con la decisión de gobierno, ¿sí? Que tiene que ver un poco con lo que decía, ¿cuál es tu nombre? Alex, con lo que decía Alex respecto al pensar el turismo como una actividad económica. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires se definió que la subsecretaría de turismo forme parte del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica. ¿Sí? El ministro de Producción es Augusto Acosta, la subsecretaria es Soledad Martínez y tiene que ver con esta decisión de entender que el turismo es una actividad económica, ¿sí? Que genera recursos para la provincia de Buenos Aires, es una de las principales actividades económicas de la provincia y del país y además genera por supuesto todo lo que tiene que ver con puestos de trabajo, con industrias relacionadas y aquellas que no están relacionadas pero que hacen a la vivencia de cualquier persona que transita la provincia de Buenos Aires. Acá yo tiré un par de números al voleo, más allá de que apuntó el compañero, pero les voy a hacer 3 preguntas nada más como para empezar a ubicarnos en qué significa ser la Subsecretaría de Turismo en el territorio que trabajamos, que es la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos que la provincia más grande del país, con 135 municipios, ¿sí? Entonces, les cuento esto para poder poner en contexto las políticas que llevamos adelante. 500 kilómetros. ¿Qué piensan que tiene que ver con el turismo, la provincia de Buenos Aires y 500 kilómetros? ¿Qué tenemos en la provincia de Buenos Aires que son 500 kilómetros? Tiren a poleo, no es un examen. No tengan miedo, no. No, tenemos bastante más territorio. Así que va por ahí. Específicamente, les voy a dar pistas. Es un sector de la provincia de Buenos Aires. Uno de los sectores más destacados de la provincia de Buenos Aires, principales destinos de turismo doméstico e internacional. Bueno. Otra mitad se realiza festivales de cine. Bueno, por ejemplo, una tiene un gran festival de cine, yo soy oriunda de festival. Otra tiene, hay una localidad, por ejemplo, que tiene el mismo nombre que esta palabra. Parece un municipio que no tiene nombre. Partido. Sí. Tenemos 500 kilómetros solo de costa en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Pasando por supuesto del norte hacia las playas patagónicas con una diversidad inmensa en características, ¿no? Tenemos destinos de alta gama, tenemos destinos de clase media, clase baja, destinos tradicionales de la clase obrera y trabajadora y destinos emergentes también dentro de estos 500 kilómetros. Bien, 70.000 millones. Voy a decir rápido, pero para que sepan que podamos seguir avanzando. Decíamos que el turismo es una actividad económica y es una de las principales actividades y que aporta al PBI de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es este 70.000 millones? 70.000 millones son el impacto económico y los ingresos que hubiese perdido la provincia de Buenos Aires si no se hacía el fin de semana de octubre de este año. ¿Sí? Una decisión del gobierno nacional
al principio, a fines del año pasado, en realidad, de quitar el fin de semana largo de octubre, el único fin de semana que tenía el mes de octubre, que además es el que sirve para la proyección de la temporada. Nosotros, a partir de los datos que tenemos, pudimos hacer esta estimación de que esta va a ser la pérdida económica. Se estuvo discutiendo en distintos ámbitos, ¿sí? En el Consejo Federal de Turismo, con los intendentes, en las cámaras nacionales de diputados y de senadores, y hace muy poquito tiempo se habrán enterado que se consiguió que efectivamente el 10 de octubre sea un día no laborable y tener un fin de semana largo más este año, ¿sí? Este fin de semana es clave porque además tiene la mayor cantidad de fiestas populares y de las más importantes suceden ese fin de largo. Entonces, ¿por qué les digo esto de nuevo? Porque estamos hablando de una actividad que genera mucho impacto económico, que tenemos temporadas altas, como son la temporada de verano y la de invierno, pero que durante el año esta actividad económica se sostiene principalmente por los fines de semana largos. Entonces, día laboral no laborable que no tenemos es un día que estamos perdiendo muchísimo ingreso que, por supuesto, en un contexto como el actual no nos podemos permitir. Entonces, la política del gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con defender estos días no laborables, porque a veces vieron que se discute como, bueno, pero le tengo que pagar más a los laburantes, entonces como empresario pierdo plata. Bueno, no, estamos perdiendo todos estos ingresos si efectivamente no ponemos al turismo como una actividad de lo que es, ¿no? Una de las principales de ingresos en la provincia. Y estos últimos dos números, insisto, es para poder dar un contexto de donde nosotros estamos pensando y ejecutando la política pública desde la provincia de Buenos Aires. Tenemos un menos 16 y un más 60%. La provincia de Buenos Aires, en el top 10, es la primera en turismo doméstico. ¿Sí? Somos la provincia que más turismo nacional recibe desde los distintos puntos del país. Siguiendo a la compañera, pensando en el federalismo, la mayoría de los argentinos deciden vacacionar en algún destino de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasa? Además del turismo doméstico, tenemos otra gran fuente de ingresos y sobre todo una fuente de divisas y de dólares, que es el turismo internacional. En este año y a lo largo de lo que va de los últimos 2 años, estamos viendo una tendencia que se sostiene y que se recrudece, que en resumidas cuentas, que cae fuertemente la cantidad de turismo receptivo, ¿sí? La cantidad de extranjeros y extranjeras que deciden venir a la provincia de Buenos Aires y a el país a vacacionar, principalmente, por supuesto, esto tiene que ver con que el cambio no nos favorece en absoluto, sino todo lo contrario. Y este número, que también es tremendo, que es que la cantidad de argentinos y argentinas que se van al exterior a vacacionar subió solo en el mes de julio el 60% en relación al año pasado. Ahí podemos decir, bueno, pero estuvo el Mundial de Clubes, bueno, pero la vez pasada fue también las vacaciones de invierno, la temporada alta en Europa, lo que quieran. El número concreto es que tenemos el 60% de los argentinos que se fueron. ¿Sí? 2 millones por mes de personas que se retiran de este país y un montón de dólares que no están ingresando precisamente por la cantidad de turismo que no llega desde afuera. ¿Sí? Entonces, en este marco que yo les acabo de contar, la provincia de Buenos Aires tiene un objetivo muy sencillo pero complejo de ejecutar, por supuesto, que es conseguir que haya turismo todo el año en toda la provincia y que además podamos mejorar la posición de la provincia de Buenos Aires en relación a este top 10 que les digo, que somos el primero turismo doméstico. Bueno, subir la posición de la provincia de Buenos Aires en cuanto al turismo receptivo, porque la mayoría o gran parte del turismo que viene desde afuera elige otros destinos, ¿sí? Como por ejemplo Bariloche, Tierra del Fuego, el noroeste y demás. Entonces, que en ese intento de poder sostener la posición de principal destino doméstico y aumentar el ranking de turismo receptivo, es que trabajamos en los 135 municipios con distintas acciones. Yo les voy a contar, no sé ni cómo ustedes tengo, yo a mí me avisan. Vos tenés que... Yo si no me quedo. Bueno, y si voy muy rápido me avisan, si estoy aburrido me avisan, si tienen dudas me interrumpen. Nosotros este año, o sea, a lo largo de todo este tiempo, lo que venimos trabajando es poder consolidar circuitos integrados, ¿sí? Porque, como decíamos, teníamos solamente 500 kilómetros de playa. La provincia de Buenos Aires es la más grande en dimensiones, ¿sí? Tenemos las mismas dimensiones que países enteros de Europa o de Oceanía. Entonces es muy importante para nosotros para poder trabajar esto del turismo todo el año en toda la provincia, generar propuestas que
sean integrales, completas, que tengan todos los servicios y que sean de calidad, porque estamos compitiendo con, por ejemplo, personas que en Europa hacen 200 kilómetros y se corrieron de país. Acá si uno llega al aeropuerto de Ezeiza, hace 200 kilómetros y con suerte llegó a Chascomús, ¿sí? Entonces, el trabajo que venimos haciendo es generando distintas propuestas de circuitos de una semana, de 15 días y demás, para poder ser atractivos a ese turismo que posiblemente no va a ir solamente a un destino que puede resolver en una tarde. Ahí voy a llegar cuando hablemos de cómo queremos nosotros trabajar el programa Pueblos Turísticos en relación con el resto de la oferta turística bonaerense, ¿sí? Pero venimos trabajando en esa línea, estamos trabajando en poder generar propuestas que le permitan al turismo, tanto al doméstico como al turismo receptivo, poder pensar hacia dónde ir, teniendo ya una especie de paquete armado, articulando todo lo que tiene que ver con hotelería, gastronomía, excursiones, y también productos que venimos trabajando desde la subsecretaría, que lo pueden mirar, ahí no sé si se ve muy bien, pero en la página web de la SUBSE van a encontrar los productos nuestros, que básicamente trabajo en articulación con los municipios y con privados, productos como el enoturismo bonaerense en el programa el programa Vinos Buenos Aires y Termas Buenos Aires. Hay un montón de propuestas en la provincia de Buenos Aires que directamente no se conocen. Entonces, por ejemplo, nosotros al día de hoy tenemos 15 bodegas enoturísticas que están dentro del marco del programa Vinos Buenos Aires en todo el territorio provincial. Sí, ustedes tienen propuestas abiertas al público en Mercedes, que está acá nomás, y tienen propuestas en Saldungaray, que está al sudoeste de la provincia de Buenos Aires, tienen propuestas en Campana, al norte de la provincia, tienen termas en Dolores, tienen termas en General Belgrano, en Tapalqué y en Luro, en Pedro Luro, al sur de la provincia. Entonces, la intención es poder esos atractivos que nosotros sabemos que llaman la atención y que son propuestas interesantes e innovadoras y que nadie sabe, o muy poca gente sabe que la provincia tiene esos desarrollos, bueno, ponerla en articulación con todo lo demás. Ejemplo, el caso de Sierra de la Ventana. Sierra de la Ventana es uno de los destinos más consolidados como región, ¿no? Como una comarca que ha logrado posicionarse estando lejos, relativamente, más allá del aeropuerto de Bahía Blanca, está lejos del aeropuerto de Ezeiza, que es nuestro principal centro, por supuesto, de ingreso al país y a la provincia, logró generar una marca y una propuesta tal que le permite a una persona que llegue a ese aeropuerto o a los distintos aeropuertos tener una estadía de 15 días. ¿Sí? Ya puede estar mucho tiempo ahí sin hacer 600 kilómetros para una. Entonces, eso mismo que sucede en espacios como la comarca Sierra de la Ventana o como en la zona, por ejemplo, de Luján, Mercedes, San Antonio Areco, que son propuestas de cercanía, pero que le permiten al turista quedarse varios días más, es lo que estamos queriendo realizar en el resto de la provincia. Básicamente lo que queremos hacer es que se extiendan las estadías. ¿Sí? Que el turista que venía 2 días se quede 5, el turista que venía 1 se quede 3, y el turista internacional que picaba en Ezeiza se iba a Bariloche se quede. Incluso teniendo en cuenta que uno de los principales medios de transporte para llegar y trasladarse a la provincia de Buenos Aires es el auto. ¿Sí? Entonces, más allá de los centros emisores y en los principales aeropuertos que tenemos en la provincia, que son muchos y son fuertes, digamos, a nivel nacional, son referencias, Mar del Plata y Bahía Blanca, también lo que queremos generar son propuestas que estén articuladas con lo que decía el compañero. Tenemos muchísimas rutas en la provincia, algunas por supuesto que a partir de la gestión actual del gobierno nacional están en proceso, son obras que están frenadas, pero otras que está tomando la provincia de Buenos Aires para poder fortalecer el turismo local, como es la ruta 11, como es la ruta 63, la ruta número 2, que es la principal de la provincia. Bueno, todas esas acciones tienden a poder fortalecer esta política pública para sostener el turismo todo el año. Esto que ven acá, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, esto que ven acá es la página web actual de la Subsecretaría de Turismo, y ahí lo que van a ver es la nueva campaña de la Subse de Turismo a través del Ministerio de Comunicación de la provincia, que es Provincia Bonita Argentina. Sí, obviamente esto juega con la sigla de PBA. Venimos de tener una gran campaña que fue Bueno, Bonito y Bonaerense, que fue una campaña 360 que estuvo en los aeropuertos, que estuvo en los principales destinos y también, por supuesto, en los principales medios de comunicación. La intención con esta nueva campaña tiene que ver con poder fortalecer a la provincia como provincia en relación a
las demás, ¿no? Por supuesto en una sana competencia, pero la verdad que creo que no vamos a mentir la cara. Bueno, acá en esta página web van a encontrar gran parte de la oferta, ¿sí?, que se trabaja, pero, esto es un spoiler, estamos trabajando en la nueva página web de la provincia de Buenos Aires, donde ahí van a estar planteados todos los circuitos que yo les acabo de comentar. O sea, la nueva página está pensada para que efectivamente un turista pueda entrar y decidir cuál va a ser su itinerario dentro de la provincia de Buenos Aires, en distintas regiones, en distintas localidades y con distintos atractivos. Esperamos que eso suceda a fin de año o antes de fin de año, pero también digo, los invitamos a que lo vayan viendo porque también la política de comunicación tiene mucho que ver con poder fortalecer el objetivo final, que es este que yo les comentaba, ¿no?, de poder alargar estas estadías y sostenerlo todo el año. Bueno, yo todo este marco. Ahí está, perfecto. Sí, sí, sí. Paso a contarles esta iniciativa y les cuento además que esta propuesta del programa Pueblo Turístico forma parte, como les decía al principio, de una de las tantas tareas que tiene este sujeto que me acompaña y que tiene que ver precisamente con generar productos turísticos distintos, ¿sí?, en la provincia de Buenos Aires y articularlos. Entonces, tenemos vinos, todo lo que les acabo de contar lo tenemos. Y yo, por supuesto, por añadidura. Pueblos turísticos es un departamento, sí, hay una jefatura de departamento que tiene a cargo todo lo que tiene que ver con el turismo social y de base comunitaria. Este programa que les voy a comentar ahora es un programa que viene desde el 2008, que nosotros desde la subsecretaría lo estamos trabajando en actualmente 39 localidades de la provincia. Hago un pequeño paréntesis. No es la única acción de turismo vinculado a pequeñas localidades o turismo rural, ¿no? Hoy por hoy también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el programa Un Pueblo, Un Producto, o vos, no sé si lo han escuchado nombrar, si no lo pueden chusmear, y también estamos trabajando en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario en el programa de desarrollo rural bonaerense, que el año pasado, en realidad fue a principios de este año, hizo una quinta convocatoria convocando a aquellos, sobre todo técnicos del INTA, que fueron despedidos por el Estado Nacional, a formar parte de redes de trabajo de turismo rural. Ahí fue muy importante porque fueron las propias poblaciones las que le pidieron al Ministerio de Desarrollo Agrario incorporar la dimensión y los servicios turísticos como parte de esas redes de trabajo. ¿Sí? Hasta el año pasado, esas redes de trabajo eran conformadas principalmente por productores primarios y los propios productores primarios fueron a decirle al Desarrollo Agrario: mirá que el hotelero, el gastronómico son parte de mi cadena productiva, yo los necesito adentro de estos proyectos. A partir de ahí se hizo esta convocatoria y hoy tenemos al menos 11 proyectos de desarrollo de turismo rural en la provincia de Buenos Aires que y otra compañera más están trabajando para hacer los seguimientos, capacitaciones y demás. Lo digo, es parte de una gran batería de propuestas que tienen que ver con la participación de las comunidades en sus propias ofertas turísticas, pero no voy a quedar diciendo esto, es obvio, paso a contarles este programa puntual por el que venimos a charlar. El programa Pueblos Turísticos, como les decía, es un programa que viene desde el 2008 y lo que busca es poder generar estrategias de turismo de base comunitaria en localidades no urbanas de hasta 2.000 habitantes. ¿Qué pasa? Por supuesto, la provincia de Buenos Aires tiene muchísima diversidad de poblaciones, hay distritos que es imposible conseguir un lugar que tenga 2.000 habitantes. Por eso también les contaba otras propuestas que tienen que ver con participación comunitaria como OBOC, que ahí no se limita a la cantidad de habitantes, sino a poder consolidar un producto que sea estrella y emblema de ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que busca este programa? Bueno, incentivar el desarrollo de actividades en las localidades a partir de la participación de esa propia población, ¿sí? Que sea la misma población la que se involucra, la que piensa su propuesta, la que piensa qué decir acerca de su propio territorio. ¿Por qué? Porque son los que más saben, porque son los que lo habitan, porque son los que saben contar esa historia. Entonces,
La intención es que esto pueda generar no solo un refuerzo de la identidad de esas poblaciones, que sea una propuesta pensada por ellos mismos y transmitiendo lo que quieren decir, sino que además efectivamente genera actividad económica y puesto de trabajo genuino. ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, obvio. Y esos pueblos, digamos, ¿cómo harían o qué propuestas tienen para que no rechacen, ¿no? Porque probablemente una persona que vive en un lugar de 2.000 habitantes no quiera, no sé, creo, Sí. turismo. ¿Cómo es tu nombre? Joaquín. Joaquín, es una gran pregunta. Sucede mucho, sobre todo en aquellos destinos que no son tradicionalmente turísticos, como ahora vamos a contar un poco de dónde vienen muchas de estas comunidades, que hay temor, por supuesto, porque una de las características fundamentales de las pequeñas localidades tiene que ver con la tranquilidad, con ritmos de vida, que por supuesto, con idiosincrasias que muchas veces se le teme a que sean rotas, ¿no? Por el turismo. En este caso lo que se trabaja es poder empezar a pensar en las capacidades de carga de esas localidades y que sea la población la que vaya poniendo, por decirlo de alguna manera, sus propias cuotas, ¿sí? Si hay que pensar en capacidad de cantidad de turistas que pueden llegar en una excursión, en cantidad de personas que pueden dormir en esa localidad. Bueno, la idea es que sean las propias localidades las que pongan ese freno. Ahora, ¿es un desafío? Sí. Porque también hay algo de la propia demanda y difusión de esa propuesta y cómo contrarrestar, por ejemplo, hoy lo que es el caso más emblemático, si se quiere, de esta situación, o dos casos emblemáticos de esta situación, que son Carlos Queño y Río de la Rea. ¿Sí? En esos casos son dos localidades, que son pequeñas localidades en términos de personas que habitan, pero que la propuesta turística creció de manera tal y se difundió de manera tal que todos los fines de semana esos pueblos están explotados. Lo digo en criollo porque es efectivamente así, y sucede esto que vos decís, que muchas veces se genera esa tensión entre la demanda del turista, lo que pretende el pueblo, el mismo pueblo se va, o sea, la gente que habita esos lugares el fin de semana se termina yendo, porque muchas veces puede llegar a suceder que los emprendimientos sean emprendimientos de personas locales, habitantes de muchísimos años, o alguien que, dicho también turísticamente, la vio y se puso un comercio, pero no tiene arraigo, no tiene ese sentimiento de pertenencia sobre el lugar. Entonces, si vienen 50 o 2.000 personas, para él le conviene que vengan 2.000. Entonces, es efectivamente un desafío, sobre todo en las localidades que están más cercanas al AMBA, ¿sí? Lo que son destinos de cercanía y que quizás desde Capital Federal vos en una hora podés ir. Bueno, ahí es donde más hay que trabajar en cómo se generan estas barreras de contención, si se quiere, o estas estrategias para que el turismo no termine rompiendo lo que es propio de ese lugar y lo que es el atractivo principal. Porque también si uno piensa en yo quiero ir a un destino que sea pequeño, tranquilo, llego, encontramos Carlos Queño, y es, un mundo de gente, esa tranquilidad, ese mirar el horizonte pampeano, es escuchar los pájaros. No existe. Spoiler, no los van a encontrar ahí o vayan un día de semana. Pasa mucho, sí, es parte del trabajo de planificación. Que a veces lo que sucede es que cuando esa planificación viene después, hay parte de lo que es la demanda que es muy difícil de frenar. Pero bueno, digo, tenemos dos casos así y tenemos 37 que no lo son. Entonces también está bueno poder pensar cómo hacemos que la propia población pueda hacerse parte de una actividad económica y pueda entender, entre comillas, en el buen sentido del término, digo, los beneficios que puede traer a su desarrollo regional y local. ¿Por qué? Porque muchas de estas localidades, es obvio que me estoy adelantando en el propio material que traje, pero... ¿Me salió? No, ahí no. Ahí está. Muchas de estas localidades, no todas, pero la mayoría, ha tenido alguna actividad económica principal distinta a la actividad turística que por cuestiones de contexto económico han desaparecido. Por ejemplo, el caso de Mercedes, tenemos el pueblo de Altamira, que en su momento tuvo una ladrillera, de las más importantes de la región, con uno de los hornos, hay 5 hornos del estilo que hoy está en Altamira, la ladrillera se fue y la población tuvo que reconvertirse para poder tener otro tipo de actividad económica de ingreso. Hoy, en los pueblos más pujantes, es de los polos enoturísticos más importantes de la provincia de Buenos Aires. Si yo a cualquier sujeto le digo que a
45 minutos tenés 5 propuestas enoturísticas, posiblemente no lo sabe o no lo conoce o no lo ve posible y efectivamente sucede. En un lugar donde hubo una ladrillera en los 90, hoy hay 5 proyectos enoturísticos, hay plantaciones de duraznos, hay propuestas culturales, hay un polo gastronómico como Tomás Jofré, ¿sí? Hay un montón de cuestiones que vienen a partir de la reconversión de esas poblaciones que en un momento, por ejemplo, Barker, el cual tenía una cementera, la cementera se fue y hoy también es un pueblo turístico y se ha reconvertido hacia esa actividad. Por supuesto, es un proceso que lleva mucho tiempo, ¿sí? No es que un día se va a la cementera y el otro día es un pueblo turístico pujante y todo el mundo reconoce que en ese lugar podés desde estar en un hotel spa hasta conocer la fiesta de la frambuesa, hasta subir un cerro que nadie sabe que existe en ese lugar, ¿no? Entonces, son procesos que son muy distintos, pero que la mayoría tienen que ver con esta reconversión de las propias poblaciones. Muchos, por ejemplo, tenían estación de tren que cerraron también en la década del 90 y debieron pensar una propuesta alternativa para ese desarrollo, porque lo que tenía el tren, por supuesto, que donde había una estación, se generaba un movimiento económico tal que con la salida fue muy difícil de sostener. Entonces, la propuesta de pueblos turísticos tiene que ver con poder pensar junto con las poblaciones cómo se hace esa reconversión. Porque hay algo que desde los grandes centros urbanos se añora, que es el espacio verde, el silencio, la hospitalidad, todas cuestiones que quizás en un pueblo están dadas por sentado porque es su vida cotidiana, pero que nosotros en general no lo tenemos, porque nos estamos codeando con alguien para poder entrar al tren en hora pico, ¿sí? Entonces, la idea es que sean las comunidades las que puedan contarnos qué es lo que tienen para ofrecer, cuándo lo quieren ofrecer, de qué manera quieren recibir a sus visitantes, quién le va a hablar a sus visitantes, ¿sí? Y muchas veces en la conversación con las comunidades se van encontrando valores que ellos mismos no veían, porque parte del trabajo tiene que ver con desnaturalizar lo que para aquellas personas es lo común. Por ejemplo, que alguien pueda tener una gran historia para contar sobre cómo fue la vida en ese pueblo hace 20, 30, 40 años, ¿sí? Porque los turistas buscan eso. Los turistas hoy buscan experiencias que sean genuinas, experiencias que sean memorables, experiencias que sean de cercanía, ¿sí? A diferencia de quizás otros espacios u otros momentos históricos donde se buscaba más como no sé, la adrenalina, el estar corriendo de un lado para el otro. Post pandemia, ¿no? O sea, la pandemia claramente fue un parteaguas en lo que tiene que ver con el consumo y también con lo que se busca como turistas, permite que estas otras propuestas cobren mayor relevancia. Lo importante es ver cómo hacemos que cobren relevancia y visibilidad sin alterar la propuesta original o la idiosincrasia de esos lugares. Pero es un tema poder compaginar esa tranquilidad, esa idiosincrasia con que el turista necesita comer y dormir. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo tiene que ver con poder articular estas propuestas, este programa con sus propias zonas o regiones. Entonces, por ejemplo, si vos vas a Benito Juárez, bueno, quizá dormís en Benito Juárez, pasás el día en Barker, ¿sí? Barker igual, insisto, tiene un hotel spa, que está buenísimo, si no lo conocen pueden ir a verlo, a quedarse ahí, pero tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo podemos lograr que haya un desarrollo sustentable, sostenible, que fortalezca la identidad, que fortalezca el arraigo, pero al mismo tiempo sea atractivo para quien lo visita. Entonces ahí, bueno, hay negociaciones, ¿no? Permanentes. Bueno, este programa, como les decía, trabajamos en 39 localidades de menos de 2.000 habitantes de la provincia, de todo el territorio, o sea, acá está repartido por toda la provincia de Buenos Aires. Tiene distintas etapas de trabajo, una que es de relevamiento, otra de capacitación, desarrollo, promoción e integración. Y son propuestas de distintas etapas que tienen que ver precisamente con poder fortalecer estos procesos comunitarios. Y la idea es que sean las propias comunidades las que se reúnan una vez por mes, una vez cada 15 días, y la cantidad de veces que sean necesarias para poder pensar esta propuesta en conjunto con ellos y poder generar una cantidad de información que le permita al turista saber cuándo, qué y qué puede hacer en esos lugares, ¿no? Y en articulación con qué otros espacios también. Bien, ahí un poco, yo no sé si se ve, si no me dicen, pero
ahí un poco tenemos lo que significa cada una de estas etapas y lo que venimos realizando en el marco de este programa. La primera tiene que ver con esto de concientizar a las poblaciones acerca de la importancia o de lo que les puede ser útil la actividad turística en sus territorios como fuente de ingreso y también para fortalecer el arraigo, porque acá también es muy importante. Otra de las problemáticas que suelen tener estas pequeñas comunidades es el éxodo de las poblaciones jóvenes. Entonces tenemos como dos puntas. Primero, las poblaciones más grandes, que se están haciendo cada vez más grandes y tienen historias para contar, y que está bueno poder recuperarlas, poder tener esa historia de los pueblos, y poblaciones jóvenes que se van a los grandes centros urbanos y poco probablemente vuelvan. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos como dos puntas de la composición demográfica de estos lugares que hace necesario y relevante poder hacer esa transmisión, ¿sí?, de conocimientos, de historia, para que sean las propias juventudes las que se apropien de sus lugares. ¿Sí? El arraigo tiene que ver con eso, con conocer su propia historia, con querer contarla, con querer aportar, quizás irse, porque muchas veces lo que sucede es que no hay en todos lados, lamentablemente. Hoy charlamos un poco del programa Puentes, que busca también a través del gobierno de la provincia de Buenos Aires acercar la universidad a los territorios, pero por supuesto todavía hay mucho por trabajar. Entonces, ahí donde no hay una propuesta académica quizás que sea atractiva para ese joven, esa joven, se va a un grande centro urbano. La idea es ver cómo hacemos para que ese pibe, esa piba vuelva, ¿sí? Y esa capacidad técnica la pueda volcar a su pueblo y conocer su historia para poder seguir desarrollándolo. Después, todo lo que tiene que ver puntualmente con cómo generar una experiencia turística, cómo pensar costos de esas actividades, que a veces son conversaciones un poco incómodas, porque alguien que capaz que hizo eso toda su vida no le puede poner un valor, pero es importante que las personas puedan aprender a ponerle valor a su trabajo y pelear por ese valor, ¿sí? No hacerlo por amor al arte, porque efectivamente es una actividad económica. Después, todo lo que tiene que ver con la inversión, la provincia de Buenos Aires, a través de en este programa, lo que hace, por ejemplo, es invertir en la señalización, ¿sí?, en la identificación del territorio de cada uno de sus pueblos, a través de un programa que se llama Programa de Desarrollo Turístico. La Subsecretaría de Turismo en los últimos 2 años ha financiado señalética por cerca de 50 millones de pesos, ¿sí?, en estos 39 distritos, y también se apoyan financieramente fiestas populares que suceden en estos territorios. Y muchos de estos pueblos se han creado, se han fortalecido identitariamente a partir de fiestas que son claves en sus territorios, pero también en la región y en la provincia. ¿Sí? Nosotros tenemos en Coronel Suárez, por ejemplo, la fiesta del Strudel, que es una de las fiestas más importantes en la provincia de Buenos Aires y sucede en un pueblo turístico. Bueno, el nivel de tradición está manejando el punto de no se puede creer. Bien, desarrollo. Como el usted está aquí, es desarrollo en este programa. Nosotros hoy estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con la elaboración de proyectos, de circuitos y de propuestas y captar las necesidades de infraestructura, porque también el programa de desarrollo turístico que les comentaba recién articula, por supuesto, como toda política de la SUBSE, con todos los programas, también con los programas públicos turísticos. Entonces, por ejemplo, hace poquitos meses se inauguraron en Uribe Larrea baños públicos financiados por la Subsecretaría de Turismo a través de este programa, que tiene que ver precisamente con poder generar mejores condiciones tanto para los turistas como para los habitantes. Porque lo voy a decir así, porque así sucedió, pero muchas personas iban al baño en los árboles. Entonces, ahí hay una necesidad muy concreta que era de poder tener infraestructura específica para que no sea molesto para la población, pero también para que, por supuesto, los turistas pudieran tener un lugar que no es un árbol a donde ir, ¿no? Y después todo lo que tiene que ver con la puesta en valor de patrimonio, porque muchas de estas localidades, estas pequeñas localidades, tienen patrimonio cultural que en algunos casos está deteriorado, en algunos casos se están empezando a poner en valor, pero el primer paso es que la propia población lo reconozca como patrimonio. Entonces, parte de la capacitación tiene que ver con que por ejemplo, ese espacio, ese edificio que lo pasan todos los días por adelante, que es una estación de tren, que para ellos es como pasar por los postes, eso tiene valor. Y tiene valor para alguien que quiere ir a visitarlo. Y para que pueda ir a visitarlo tiene que estar puesto en valor. Entonces ahí también la provincia invierte en infraestructura. Y por último, estamos trabajando también en todo lo que tiene que ver con la promoción, ¿sí? La difusión a través de las redes sociales. Ahí sí se meten, yo lo tengo abierto, pero lo puedo intentar.
Este año, acá ¿lo ven? Esta es la red de turismo. ¿Es el Instagram de...? Este es el Instagram de la SUCE de Turismo. Está bueno para que lo puedan tener. ¿Cuál es? Turismo PBA. Turismo PBA es la red principal social de la SUCE que está apuntada a los turistas, digamos. No es una red social de gestión. O sea, acá van a ver que pueden hacer en la provincia de Buenos Aires, no Melina toda una charla y una cosa que a veces son medio... Sí, pero pueden seguirla como para saber y Si conocer. la sigo me viene bárbaro porque después me la cobro con la gente de comunicación, la subida de seguidores. ¿Qué estuvimos haciendo durante todo este año? Ahí, no sé si, bueno, Sí, no lo van a leer. Todos los domingos, o habitualmente los domingos, sale en las redes sociales de la Subsecretaría de Turismo un pueblo turístico con las actividades que se pueden hacer. Entonces, ahí lo que vamos desarrollando es desde dónde se puede salir, a cuántos kilómetros queda, dónde alojarse, dónde comer, qué visitar y demás. Esto que parece, digo, el ABC, bueno, en muchas localidades todavía no está pensado. Entonces estamos trabajando en que cada una de estas 39 localidades tengan su circuito armado. E insisto con esto, el armado del circuito implica que primero las personas desnaturalizan lo que para ellos es obvio. Entonces, denaturalizar lo obvio es decir, ¿dónde comer? Y capaz que ya tienen la panadería de María del Cacho, que para ellos es la panadería de María del Cacho y tiene la mejor galleta de campo de la provincia de Buenos Aires, pero ellos es la panadería de María del Cacho. Entonces la primera actividad es convencerlo de, che, vos tenés que decirle a los turistas que tienen que ir a comer la galleta de María del Cacho y comprarle el dulce a Doña Paula y tomarse una mate de la estación de tren, porque eso es lo que el turista busca. El tema es que no va a ir a buscar dónde está la panadería, sino que nosotros tenemos que acercarle esa información. Bueno, justo está la que les estoy mostrando, es la de Carlos Kent, pero la idea tiene que ver con esto, ¿no? Con que cada vez podamos ir afinando más la información que podemos compartir de estas 39 localidades para que los turistas efectivamente sepan qué pueden ir a conocer. Los resultados la verdad que son buenos, esto no sé si lo sabemos, pero a partir de cambiar la forma de comunicar, hay muchísimas más interacciones, por ejemplo, en redes sociales, de personas que comparten, que ponen un me gusta, etc., que se guardan esas publicaciones, sobre todo, por supuesto, como les decía hace un ratito, de aquellas localidades que están cerca de los grandes centros urbanos, ¿sí? Entonces, esta publicación de Carlos Kent tiene muchísimos más me gusta quizá que tiene muchos más me gusta que una publicación que no dice nada, que no cuenta, porque efectivamente a la persona no solamente le interesa la foto y a cuántos kilómetros está, sino qué va a poder hacer en ese lugar. Así que esto tiene que ver con lo que les digo, que es la campaña de comunicación. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. En términos prácticos, digamos, o sea, ¿qué sucede con las comunidades? ¿Va un grupo de personas a hablar así con la gente en general? ¿Se juntan en un lugar? ¿Y cómo generas esa interacción, no? Porque también, o sea, le tiene que generar al habitante un interés de decir, bueno, esto me va a servir en lo económico, pero también creo yo que al estar acostumbrados, ¿no? Como hablábamos antes, también es como, no sé, debe ser complicado generar una interacción de confianza, por ejemplo, de decir, bueno, que te cuenten, por ejemplo, lo que decías, no sé, qué pasa en esta estación, o cosas así como, en términos prácticos, ¿qué se hace? En términos prácticos, lo que se hace es, se plantea una reunión, ¿sí? En algunos casos se acompaña el equipo técnico de la Subsecretaría de Turismo y en algunos casos la intención es que esas reuniones se sostengan en el tiempo con la periodicidad que puedan sostener. También, por supuesto, hay realidades que son muy distintas, hay localidades que tienen, por ejemplo, ya consolidadas asociaciones civiles de turismo rural, turismo de base comunitaria, entonces ya ahí tienen un equipo, un staff fijo que motoriza y que genera las reuniones y que sostiene un vínculo con sus municipios, y otras localidades que están en un proceso de mucho menor desarrollo que tenés que lograr que las personas se junten, que hablen, porque no es menor, digo, que alguien que quizás se dedica a su fábrica de chacinados y que es la quinta generación de la familia haciendo chacinados, que se ponga a hablar con el de la panadería y el que hace artesanía. Parece algo sencillo en un pueblo tan pequeño, pero la verdad es que no lo es, porque es
sacarle un rato de su vida cotidiana a alguien para que se ponga a pensar qué puede hacer en comunidad. Y eso es desafiante. Sobre todo desafiante en tiempos donde se está machacando con lo contrario, ¿no? Con que cada uno se salva solo y demás. En ese marco, lograr que la gente se reúna, piense cómo puede generar actividad en conjunto, cómo que el otro, que uno venda chacinados, a mí que soy una artesana me sirve, como una fiesta popular, por más que, bueno, quizás son 2 o 3 días de barullo y demás, me permiten sostener actividad económica y hacer transacciones durante el año. Bueno, todo eso se trata de fortalecer a partir de estos encuentros comunitarios y de seguimiento del equipo técnico de la Subsecretaría de Turismo, que es quien va apuntalando y generando estas acciones también de capacitación, ¿no? La capacitación es fundamental y es sostenida en el tiempo, porque por supuesto hay como un paquete básico de cómo consolidar el grupo, cómo consolidar los referentes, cómo hacer que esos referentes se sostengan en el tiempo también, cómo trasladar esa referencia de una generación a la otra. Todo ese trabajo necesariamente requiere de tiempo de la población y a veces el tiempo es lo que menos se tiene, ¿sí? Por responsabilidades familiares, por trabajo, por lo que sea. Entonces el primer desafío es efectivamente que la gente se pueda juntar, que puedan pensar estrategias en común, que puedan pensar en términos de comunidad, que a veces, insisto, en una población como la de, no sé, de Quilmes o de La Plata, eso es más obvio que es difícil de consolidar, pero uno asume que al ser menos se conocen entre todos y pueden llevarse bien, y a veces no, a veces precisamente por lo chico infierno grande. Entonces es importante poder generar esas estrategias. Y después otra parte muy importante es la articulación con los municipios. ¿Sí? Relaciones entre municipios y cabeceras, tipos de relaciones entre municipios y cabeceras, hay lo más diverso. El pueblo que se lleva bárbaro con la cabecera, el pueblo que odia la cabecera que no sabe muy bien cómo acercarse a esa pequeña localidad, digamos. Hay muchas situaciones muy dispares, pero para nosotros desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires es fundamental esa articulación, porque si no, la verdad es que hay muchas cosas que no llegan. ¿Sí? Hay parte de la política del gobierno que no llega al pueblo porque la comunicación se traba, hay necesidades que no llegan ni siquiera al propio municipio y mucho menos a nosotros. Para nosotros esa articulación es clave, la articulación pueblo, cabecera, pueblo y privado-público para nosotros es fundamental. Es lo que sostiene la política pública, no solamente esta política pública, sino cualquier acción que nosotros queramos generar que tenga que ver con el fortalecimiento del turismo en la provincia, necesariamente es el reto. O sea, no hay forma de poder decir, bueno, solamente le hablo al municipio, no le hablo al privado, solo le hablo al privado, le hablo al municipio. Tiene que estar la comunidad involucrada, precisamente porque es la que después recibe a la población. ¿Sí? Entonces no es lo mismo que un pueblo esté preparado para ser anfitrión, que esté preparado para recibir huéspedes, que no lo esté. ¿Sí? Y eso es algo que necesariamente se tiene que ir trabajando. Pero es con tiempo. O sea, lo cierto es que con tiempo, ya les digo, esto es un programa que es del 2008 y hay localidades que recién están empezando a arrancar. Si por algún motivo alguna localidad no la pudiste seguir muy de cerca, es capaz que, bueno, que su desarrollo también va a ser más lento, o lo contrario, que hubo una cantidad de afluencia turística tal que para cuando vos la quisiste abordar ya era Carrusquero. ¿Sí? Digo, hay gente a la que le gusta, o sea, porque si hay algo que sabemos en el ámbito del turismo es que demanda hay para lo que se nos ocurra y hay demanda que ni siquiera la sabemos y la podemos inventar. Entonces, hay quienes les gustará más la dinámica de Carrusquel, hay quienes les gustará más la dinámica de Altamira, hay quienes les gustará más vuelta obligada, digamos. El tema es que sus comunidades estén atentas a poder recibir a esas poblaciones. Bueno. Les decía entonces, estamos trabajando en esto de poder incorporar a los pueblos en rutas más amplias, en generar circuitos de pueblos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir armar circuitos de pueblos? Poder tener, además de los circuitos integrados, que son generales, poder tener propuestas segmentadas por tipo de población, ¿sí? Poder tener propuestas de alta gama, poder tener propuestas de turismo social y también poder tener propuestas de turismo de base comunitaria. Nosotros en las distintas regiones de la provincia siempre vamos a tener más de un pueblo. Solamente por una cuestión matemática, tenemos en algunas regiones, tendremos más, en otras menos, pero al menos 3, 4, 5 tenemos regiones que tienen hasta 12 pueblos turísticos. Nosotros estamos pensando en cómo
comunicar, o sea, cómo generar la información de manera tal que a alguien que le interesa ese tipo de propuestas sepa, bueno, vos querés venir al norte de la provincia de Buenos Aires a recorrer pueblos turísticos, tenés estos 15. Podés venir acá, hacer noche acá, podés venir a este pueblo, hacer noche en esta cabecera, venir y conocer esta terma y después irte a este pueblo, ¿sí? Eso tiene que ver con entender que la propuesta de pueblos turísticos necesariamente también tiene que estar en articulación con otras cuestiones, porque no es lo mismo, insisto con esto, viajar 200 kilómetros para irte a Altamira que viajar 550 para irte a Saldumbaray. Entonces yo para convencer a alguien que vaya a conocer Saldumbaray le tengo que presentar Saldumbaray en el marco de la comarca Sierra de la Ventana, porque si no, no va a ser 500 kilómetros, por más amor a Saldumbaray que se tenga. Bueno, y es exactamente. Este es uno de los pueblos, obviamente, la obra de Salamone es clave en esta localidad, pero también lo es la Asociación de Turismo Comunitario que tiene, que es una de las más consolidadas que tenemos en la provincia de Buenos Aires, que trabaja muy bien en articulación con el municipio de Torquín y que ha logrado posicionarse en una región del sur de la provincia, no solamente con la propuesta de Fuerte de Salamones, sino que también es una de las propuestas enoturísticas más importantes que tenemos en la provincia. Una de las bodegas con una de las referencias más importantes en el turismo y en el sector vitivinícola de la provincia están en Saldumbaray. Así que ahí ya tenemos, por ejemplo, algo muy interesante y muy atractivo para poder mostrar, para lo que, insisto con esto, tenemos que lograr que esa persona llegue hasta allá, se quede, sepa dónde dormir, sepa que nos puede recorrer para poder quedarse una semana, 10 días, 15 días en la zona de la comarca. También Saldumbaray es la sede de la fiesta de la vendimia, ¿sí? La fiesta de la vendimia bonaerense, así que si no han ido nunca, pueden ir a principios, fines de febrero, principios de marzo, coincide a veces con Semana Santa, a veces no, pero si no lo hicieron es una gran experiencia para vivir, ni hablar si no conocen este cementerio, qué decirles, es espectacular. Bueno, no sé qué hora es. 10:15. Ah, bueno. No, bien, re bien, re bien. Llegaste bien. Llegué bien. Y además en Saldumbaray tenés un restaurante donde producen el vino, que también es una cultura. Sí. Yo hago un comentario doméstico privado. Yo me choqué con la fiesta de la vendimia. O sea, fui justo estaba de vacaciones en Semana Santa y bueno, ahí pude participar y la verdad que es algo para conocer, para recorrer. También digo, yo voy tirando datitos sueltos, pero me parece que hacen no solamente a la realidad de la provincia, la oferta turística que tenemos, sino yo te los cuento para que sepan con las dimensiones que nosotros de la gestión tenemos que trabajar. La provincia de Buenos Aires tiene 1000 fiestas populares. ¿Sí? La vez pasada, por ejemplo, estábamos en San Juan y decían, no, sí, por nosotros tenemos 13. Nosotros tenemos 13 en una localidad. Entonces, acompañar fiestas populares, generar políticas para la promoción de nuevas fiestas, porque por supuesto la intención es que esos eventos que generan impacto económico, que hacen que la gente quizás conozca por primera vez una localidad, que conozca la región, que se quede en una localidad que no lo pensó porque el pueblo o la localidad estaban colapsadas en su capacidad hotelera. Eso es parte del trabajo de la subsecretaría. Tenemos toda una serie de capacitaciones que realizamos, por ejemplo, una Celebrar en Buenos Aires, que tiene que ver con poder compartir la experiencia y el armado de este tipo de propuestas en localidades que nunca lo hicieron. Yo soy la profe de ese curso. Yo doy el curso de Celebrar Buenos Aires, que es de la fiesta popular al evento turístico. Sí. Tiene que ver con eso, está muy bien. Ahí siempre damos un ejemplo muy concreto, como le contaba el caso de Barker, que tenía la cementera, ahora tiene la fiesta de la frambuesa, que es una de las más importantes. Sí. Y siempre nos reímos porque fue como que alguien plantó una frambuesa, creció, ahora vamos a la fiesta de la frambuesa. Y así sucede, ¿sí? Muchas veces sucede que no hay un producto identitario, histórico, patrimonio no, simplemente la tiré y creció. Y de ahí hice un evento que realmente es insignia en la provincia, que hace que el pueblo se reconozca, que la localidad, ni siquiera solamente de Barker, sino de Benito Juárez, se posicione. Sí, de hecho hicieron la marca Benito, a partir de también todo el desarrollo turístico que está teniendo. Están pensando en ver si meten el desarrollo de globos aerostáticos, no creo que es lo que estoy contando,
Pero digo, hay un montón de cosas que se empiezan a generar a partir del armado de una fiesta popular, que por supuesto está buenísimo por el impacto y el arraigo que genera a la sociedad de turismo, que por supuesto no es lo mismo trabajar con 2 fiestas que con 1000, que con 3500 eventos turísticos en el año, ¿no? Entonces, la propuesta tiene que ver con poder acompañar desde la gestión, con poder seguir consolidando esos eventos, con poder pensar con las propias poblaciones cuál puede ser ese distintivo, ¿no? O vos, que les contaba de un pueblo, un producto, también tiene que ver con poder trabajar con las poblaciones en, bueno, ¿qué es lo que llama más la atención acá? Capaz que es un producto gastronómico, capaz que es un distintivo más vinculado con la forma de hacer turismo. Por ejemplo, Marcos Paz está queriendo sacar del imaginario social la relación con la cárcel y está mirando hacia el turismo ambiental. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, hablando en comunidad, que la mayor parte de la producción que tenían era producción agroecológica y que muchas de ellas tenían propuestas abiertas al público. Entonces, bueno, hubo todo un proceso de trabajo que le está permitiendo de alguna manera a Marcos Paz, que históricamente está asociado a la cárcel de Marcos Paz, pensarse como un destino turístico de cercanía asociado al ambientalismo. Que son cuestiones que hoy, por supuesto, están, ¿no? Más allá de que parece que estamos discutiendo de cero todo, la sostenibilidad, la sustentabilidad y el impacto ambiental que tienen las acciones está puesto en la agenda. ¿Sí? Es parte, sobre todo, de las nuevas generaciones que están discutiendo cómo quieren tramitar el mundo. Bueno, Marcos Paz la vio. Marcos Paz pero lo vio, literalmente lo vio. Empezó a mirar a su alrededor y ver qué tenían distintivo y se encontraron con eso. Almirante Brown, que también trabaja en el marco de un pueblo, un producto, empezó a ver que parte de su propuesta turística tenía que ver con darle una impronta pedagógica a todo lo que hacía. Bueno, el valor de Almirante Brown es poder posicionarse, tener granjas educativas, es tener espacios donde hacer plantas nativas y poder comunicar eso. Bueno, un montón de cuestiones que hacen a la propia idiosincrasia del lugar, que ellos mismos, el ministro Rivadavia, lo supieron ver. Pero eso es necesariamente juntándose, obviamente con acompañamiento, con seguimiento por parte de, en este caso, era la cooperación japonesa, nada que ver, pero fue una experiencia japonesa que se vino a traer a la provincia de Buenos Aires y que logró generar en más de 10 distritos de la provincia iniciativas que hacen que hoy localidades se puedan ir posicionando con algo que en su momento no lo había pensado. La Prida también, la Prida es un distrito que su sello es el sello ambiental. Y capaz que si uno no lo dice, no lo cuenta, no se conoce, y es parte de un proceso comunitario de larga data, no es que de un día para el otro empezaran a verlo, sino que tiene que ver con el encuentro, con conversar de cosas que a veces son incómodas, que a veces incluso hasta enfrentan familias, porque en las pequeñas localidades eso, ¿no? Se conocen todos y a veces hay historias que hay que como superar para poder pensarse en términos de comunidad y en términos de cómo mostrarse también hacia afuera. Yo te puedo hacer una pregunta. Mira, vos estabas hablando de disertación respecto a la relación cabecera-pueblo, y yo me imaginaba, por ejemplo, Tahualpé, que es la fiesta de la Torta Negra, y muchas veces no tiene la capacidad para poder alojar un montón de turistas que van a cogerlas, y la relación entre el municipio también debe ser bastante compleja, ¿no? Que al no poder acoger a todos los turistas, o depende del municipio cercano, la realidad, 25 de mayo. Entonces las relaciones entre municipios y el CIPAP tienen desarrollos diferentes, porque en muchos casos Taparqué tiene su Secretaría de Turismo, pero 25 de mayo o General Arial son municipios que el turismo depende de la Secretaría de Producción. Entonces, lo que te quería preguntar era cómo era y qué tan difícil es la relación entre municipios para posicionar una localidad y cómo puedes venderle a los municipios cercanos los beneficios que pueden llegar a tener en función a fomentar, por ejemplo, en el caso de Taparqué. Bueno, está buenísima la pregunta porque es algo que, por supuesto, trabajando con 135 municipios, es algo que podemos hablar. Además, yo insisto con esto, nosotros tenemos la definición de trabajar con los 135 municipios. No solamente con los destinos tradicionales, sino con
con destinos emergentes, como el caso de Tapalqué, que ¿qué pasa? Tapalqué tiene una de las termas más importantes o más desarrolladas, que es muy nueva, pero creció muchísimo, con una capacidad hotelera que dista, ¿no? de la capacidad o de la afluencia del público, sobre todo, por supuesto, en la temporada de invierno, de otoño, donde el termalismo es mucho más demandado, ni hablar cuando hacen eventos. ¿Qué sucede en el caso de Tapalqué? Todo lo que excede, entre comillas, ¿no? de capacidad hotelera, recae en Azul. Entonces, si hay un evento en la terma de Tapalqué, Azul tiene colapsada su capacidad hotelera. En ese caso ellos laburan muy bien. Azul y Tapalqué, por ejemplo, ya saben que eso es así, entonces trabajan en sintonía, es decir, bueno, uno se avisa al otro, ¿no? Porque a veces sucede eso, capaz que el evento de la terma es un fin de semana que para Azul no había, es difícil que no haya, pero quizás los restaurantes no estaban pensando en abrir o tienen que cancelar un franco, bueno, ese tipo de cosas. En ese caso las trabajan muy bien, pero es todo un desafío poder hablar, ¿sí? Y trabajar con los municipios la idea de que el turista o la turista no está pensando a qué partido pertenece esa localidad, si Croto está en Tapalqué o en Azul, digo, por supuesto está buenísimo que la gente sepa dónde está parada, pero no es que va a dejar de ir a dormir a Azul porque Azul es de tal partido político y solamente se mueven en localidad del partido político. Eso no sucede, no es así, y efectivamente es una discusión porque tiene que ver con decir, bueno, van a tener que articular. ¿Por qué? Porque no tenés la capacidad hotelera. O porque tenés capacidad hotelera, pero no es de la gama que tiene la demanda que viene a esta localidad. Entonces, a nosotros nos pasa mucho, por ejemplo, en la zona de cercanía, digamos, de lo que sería el noroeste de la capital federal hacia el noroeste, toda la zona de San Antonio, Areco, de Mercedes y demás. A veces tenés que combinar para poder armar estos circuitos integrados de los que les hablo, que vaya a visitar un lugar, pero duerma en el otro, porque el hotel de alta gama está en San Antonio de Areco. Entonces, eso es necesario y además sucede. O sea, la primera tarea que nosotros tenemos como gestión es poder poner en discusión que eso va a suceder igual. Entonces, vos lo podés aprovechar y potenciar, o podés seguir fingiendo demencia y perdiendo básicamente recursos. Porque la población no se mueve como vos querés. O sea, el turista no se mueve por donde vos pretendés que se mueva, se mueve a donde quiere ir. Lo mismo sucede, por ejemplo, en estos 500 kilómetros de costa que les digo. Poder lograr que haya articulaciones de los municipios de la costa cuando tienen un mismo recurso, o sea, recurso natural en este caso, que es el distintivo, que es el mar, y que se entienda que la fiesta de Chocojese tiene impacto en Pinamar y que también está bueno para el partido de la costa, bueno, son conversaciones que nosotros vamos dando permanentemente para que haya competencia. Va a haber, no vamos a negarlo, pero que esa competencia no sea desmedro del impacto económico, ¿sí? Que no sea una competencia caprichosa, digo, en el sentido de que vos estés discutiendo con el de al lado y que estés perdiendo que lleguen turistas solamente por discutir con el de al lado. Pero ahí tenemos para hacer dulce. Porque también tenemos para hacer dulce en estas relaciones que les digo entre cabeceras y pueblos, digamos. Ahí nosotros lo que tratamos es que todo, digo, porque somos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros siempre lo tenemos que mirar en el buen sentido del término desde arriba. Desde arriba es pensando en el turista, pensando en cómo hacemos que lleguen a esos destinos y cómo esos destinos tienen una oferta tal que sea de buena calidad, que sea distintiva, que sea inolvidable para los turistas, para que vuelvan y para que lo cuenten afuera. Entonces, o sea, nosotros no podemos quedándose como señor Pepito, como Menganita ahí, sí, porque la verdad es que los turistas son los mismos. Eso es lo cierto. Lo que le importa es ir a un buen lugar, conocer las costumbres, conocer un buen asado. O sea, nosotros acá tenemos de todo. Y tenemos de todo y tenemos que desnaturalizarlo porque el otro día lo hablábamos nosotros mismos entre compañeros. Nosotros tenemos totalmente naturalizado el horizonte pampeano, o sea, pampeano bonaerense, la línea recta del campo. Hay países enteros que no ven esa línea recta en su vida si no se mueven de ahí. Entonces, algo que para nosotros es lo habitual, lo tenemos que mostrar como algo inolvidable para otra persona que todos los días ve montañas, por ejemplo, o sus campos son totalmente fragmentados.
Bueno, eso una vez estando en Chile decían eso, con unos profes de la Universidad de Chile con los que trabajamos, decían, ustedes pueden ver el horizonte, nosotros nunca vemos el horizonte, porque claro, Chile está todo atravesado por la cordillera de los Andes, entonces ellos no pueden ver el horizonte, solamente el horizonte del mar, pero no pueden ver el horizonte, como dice Melina, del del sol, del campo, no existe porque el terreno es totalmente irregular. Entonces uno de esto, que uno naturaliza las cosas, como para otras personas es algo que no es habitual y llama la atención. La otra cosa también, además del horizonte, una anécdota. Digamos, en el auto, yo tengo familia cercana, soldado. Y en un momento, vamos por la ruta, y yo a lo digo, pará, bajo, y se me da fuego. Me está sacando fuego a la nada. ¿A qué le sacan fotos? Y claro, al campo, porque ellos no ven, no consiguen un lugar en el cual vaya nada. Siempre hay algo construido. Entonces, ahí lo que nos alucinaba era campo verde, vacas y nada. Y después, bueno, yo también después de una anécdota más también de turismo doméstico, pero egresada a la Universidad de La Plata, una de las características de la Universidad de La Plata es que venimos medio todos de todos lados, ¿no? Quizás, no sé si acá sucede tanto, creo que no, La Plata es más parecido a la UBA en el sentido de que viajamos mucho del interior. Y yo tengo una amiga neuquina, y mi amiga neuquina nos hacía burla a las marplatenses y nos decía, ustedes no tienen horizonte. Son ridículas, o sea, tengo el mejor, no tengo un horizonte, tengo el mejor horizonte. No, dice, pero no tienen nada, si el horizonte, o sea, el mío tiene montañas, bueno, pero el horizonte es una línea, uno busca la definición del horizonte, es la línea que separa el cielo de la tierra. Nadie más que nosotras vimos toda la vida la línea que separa el cielo de la tierra de nosotros. Para ella el horizonte eran las montañas. Entonces, claro, nosotros no teníamos nada. Esas cosas que parecen pavadas son las que realmente hacen que un turista no se olvide nunca más. ¿Sí? El otro día contaba, ¿cuántos anécdotas ya? Cierto. El otro día estábamos en una actividad en el municipio de La Plata, que es si chusmean, está bueno también, lanzaron hace muy poquito la campaña Increíblemente Cerca, ¿sí? Que tiene que ver con poder posicionar a la capital de la provincia de Buenos Aires dentro del marco de las capitales del mundo. También ahí un poquito con Capital Federal. Contaba una persona que fue con el intendente a recorrer y demás, que, bueno, estuvo en la catedral, bueno, si no la vieron de acá, no conocen porque eran de las más importantes, hicieron la visita al ascensor de la catedral. En un mirador espectacular, de todo el cuadrado de la tierra, etc. Y el tipo decía, no, yo estuve en todos lados, visité un montón de lugares, conozco 62 millones de catedrales, Notre Dame y todas las más importantes, nunca en mi vida me quedé encerrado en un ascensor. El tipo se quedó encerrado en el ascensor de la torre y dice, yo no voy a leer nunca más. Entonces, lo inolvidable para el otro puede ser lo más mundano y lo más habitual para cada uno de nosotros. Un poco el desafío de la ciencia del turismo es traer eso habitual y hacerlo inolvidable. Y que cualquiera que pase por la provincia quiera volver y se quiera quedar más días. Así que bueno, si van todas. No, yo solamente para cerrar, y ahí los dejamos, vincular esto, ¿no? Ellos son estudiantes de la materia de la profe que es organizaciones de servicios turísticos. O sea, esto de pensar todo lo que contaba Melina desde el punto de vista de las organizaciones, ¿no? De las prestadores del servicio. Cómo es importante para la SUBSE o el Estado local que existan empresas o diferentes organizaciones económicas que presten todo lo que decía Melina que necesitan, ¿no? Todos estos servicios turísticos, la organización, la planificación y demás, en esta clave de pensar el turismo como un producto de la provincia y del país, ¿no? Pero bueno, en este caso ellos presentan el programa de la provincia y pensar la necesidad de que existan profesionales que puedan llevar adelante esos emprendimientos desde los que les toque trabajar, ¿no? Al tener estudiantes de comercio, digo, el turismo es una actividad de comercio exterior, ¿no? Entonces pensar cómo se vincula todo lo que ustedes están aprendiendo, estudiando y preparándose para un futuro ser profesionales de esta actividad. Solo como para vincular un poco y para que ustedes puedan cerrar todo lo que presentó Melina con en el marco de esta materia y sus carreras, cualquiera que estén llevando adelante, y cómo es clave la preparación y que sigan peleando por esa preparación y ese título final de esta universidad. Solo para cerrar y darle ese contexto. A ver,
No, yo agradecida porque vengan a dar la charla ambos y solamente decirles que nosotros estuvimos viendo en una parte de una de nuestras clases sobre este tema del desarrollo de nuevos destinos a partir, digamos, de nuevos productos o cómo retransformar los productos que tenemos o ver qué atractivos tenemos. Que por ahí decíamos, pueden existir atractivos naturales o no y crearlos, pero se pueden desarrollar. Entonces, si bien nosotros lo vimos de manera teórica, toda esta parte, digamos, de cómo se planifica, ella lo que planteó hoy fue el accionar, digamos, por parte, en este caso de la provincia, de cómo se logra todo esto en una localidad, ¿no? Ponerlo, digamos, en práctica. Nosotros lo vimos de parte teórica, digamos, cómo se lleva a cabo, pero no en la práctica. Genial. Bueno, lo que tiene la provincia es que en práctica van a encontrar lo que quieran. Digo, lo pienso también porque a veces tienen que hacer trabajos y demás. Está bueno que sepan eso, que la diversidad de la provincia de Buenos Aires les permite, si les ocurre una idea, posiblemente está. Sí, y la necesidad de profesionalizar, ¿no? Sí. El tema de que tan valorable el título de administración hotelera, de turismo, de la profesión que elijan para profesionalizar todo el sector, ¿no? Todo el sector de la economía. Así que sigan luchando por eso, Sí. que se necesita muchísimo en todos lados. Sí, no dejen que nadie les diga que no es importante Estudiar. y Y prepararse. profesionalizarse porque realmente hace a la calidad de los servicios, hace a lo que nosotros somos hacia afuera y sobre todo hacia su propia capacidad como personas y como profesionales. Así que gracias de verdad porque para nosotros es re importante poder estar en contacto con quienes están trabajando para ser parte del sector y que ya lo somos y ya lo están pensando. Y por supuesto, más allá de mi cariño particular con esta universidad, resaltar el valor de la universidad pública, resaltar la importancia de poder sostener estos espacios, resaltar el esfuerzo que están haciendo los y las docentes y todos los que sostienen este lugar, porque realmente es una época muy difícil. La semana pasada fue clave, fue muy importante mostrar solidez en la calle para que no se lleven por delante todo lo que, no solamente todo lo que está sucediendo, sino lo que sucede acá adentro para el futuro, que son precisamente ustedes. Así que, bueno. Gracias por venir, gracias por sumarse, gracias por estar y espero que lo hayan disfrutado y que lo puedan llevar a sus vidas profesionales. Un aplauso, muchas gracias.